A esta hora, 6:57 de la mañana, le quiero dar la bienvenida acá en el estudio a la periodista, directora editorial de Revista Vistazo, Patricia Estupiñán. Pues queremos analizar lo que fue el debate la noche de ayer, saber si ese debate dejó o no ya más claro quién pudiera tener una propuesta que gane esa aceptación del electorado. Buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días, Liz, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar aquí. Primero quisiera empezar preguntándole qué le pareció la organización en sí de este debate entre ambos candidatos. Creo que la organización falló, porque si queríamos un análisis a fondo de las propuestas, no fue posible. Primero porque es imposible que se presenten 6 temarios y cada uno con 6 preguntas. Hasta cierto punto me dio mucha pena a los candidatos. Cada temario era como una tesis de grado y tenían 1 minuto y medio para desarrollarlo. En general me pareció además que si el objetivo de los candidatos era atraer a los votantes que se habían decantado tanto por Yacu Pérez y también por Javier Herbas, no se logró. Y no se logró porque el problema principal es que Andrés Arauz, que quería presentarse como un candidato joven, renovador, volvió al pasado. Al comenzar atacando a Lasso y repetir tantas veces de banquero, nos volvió al clivaje que se creía que se había superado con la aparición de esta tercera ola, esta tercera vía que representaban los dos candidatos, y en definitiva terminaremos en una elección entre anticorreísmo y correísmo. Ese es el resumen que yo diría en esencia de él. Ahora, ya antes de entrar a la parte del contenido como tal, sí quería preguntarle también, esta vez hubo un comité, que fue el comité que organizó independientemente las preguntas que se iban a hacer, los temas que se iban a hacer. Entonces también cuánto incide en eso. Usted acaba de decir, eran 6 preguntas prácticamente para ser contestadas en 1 minuto 30, pero ya en ese sentido esas preguntas usted siente que iban dirigidas sí a tratar de despejar las inquietudes en torno a los problemas graves que tiene el país, a lo que queremos saber como ecuatorianos. También ahí hubo una falla al tener como moderadora una tramitadora de preguntas sin la posibilidad de decirle al candidato: oiga, usted no ha respondido, por favor, elabore un poco más. Entonces no hubo debate. Hubo un enfrentamiento entre los dos candidatos, nada más. Me parece que el comité falló y falló el CNN en una oportunidad histórica. Teníamos un debate a los 35 años y no se guardó las normas de lo que debe ser un debate. Ahora, usted acaba de decir, Patricia, hubo un enfrentamiento entre ambos candidatos y previamente citaba que volvimos al pasado y que eso termina siendo entre correístas y anticorreístas. Pero eso de ahí también fue como una estrategia dentro del debate, no solamente por el hecho de que usted mencionaba el candidato Arauz se dedicó a hablar del banquero Lasso, pero al mismo tiempo Guillermo Lasso se dedicó a vincularlo con Rafael Correa permanentemente en el debate. Pero si no hubiera habido el ataque de inicio, si Andrés Arauz hubiera querido presentarse como el candidato de la renovación y no como le dijo Guillermo Lasso, un hombre joven con ideas viejas, no hubiéramos decantado por ese camino. Entonces me parece que el primero en atacar fue Arauz, el otro tenía que defenderse. ¿Y se convirtió en un ataque permanente para usted más que en un debate de contenido de propuestas? Bueno, hubo algunas propuestas, pero siempre estuvo maquinado por este ataque personal. El uno, banquero, 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 no tenía ningún mérito adicional. No, Guillermo Lasso no se le preguntó sobre sus propuestas, solo se le atacó sobre banquero. Y Lasso, a su vez, se encargó de demostrar una y otra vez que Arauz es un representante de Correa, no es un hombre nuevo. O sea, Arauz pues tiene esa coraza de que es el pasado. Y el pasado que ya conocimos, inclusive con frases. Nosotros sabemos cómo hacerlo. Va a arreglar el problema más grave que creo que yo tiene el Ecuador, que es la desnutrición infantil. Porque sobre la desnutrición infantil se levanta el futuro de la educación y el futuro de las próximas poblaciones del Ecuador. Y sobre eso dijo, nosotros sabemos cómo hacerlo. Y tuvieron 14 años para hacerlo y no cambiamos la tasa de desnutrición infantil crónica.
Entonces uno dice, bueno, saben cómo hacerlo, saben cómo regresar al pasado, y yo creo que el país no quiere regresar al pasado. Ahora, pero al tener esta percepción que usted ha tenido después del debate, ¿cómo cree que queda ese elector que buscaba esa oportunidad ayer en la noche quizás para poder despejar ciertas inquietudes que todavía lo mantienen indeciso hacia quién dirigir su voto el 11 de abril? Ya, hay algunas cosas interesantes. Andrés Arauz tuvo una propuesta en materia educativa que podía sonar interesante, aunque también demostró que es bastante arrogante cuando habló de Python, cuando habló y en lo ecológico del protocolo de Nagoya. Perdió el contacto de decir en blanco y negro, esto es lo que quiero hacer, y en ese corto instante que la gente puede fijar, podía tener una propuesta, pero se esfumó. ¿Y qué es lo que queda del debate? Creo que del debate queda como en 1981, cuando debatían, en 1984, cuando debatió León Febres Cordero con Rodrigo Borja y le dijo, míreme a los ojos. Ahora va a quedar, Andrés, mientes otra vez. Entonces, a eso se redujo el debate. ¿Y eso hacia dónde nos lleva? Quizás, como usted decía, una oportunidad histórica que no fue lo suficientemente aprovechada. ¿Hacia dónde nos lleva para el 11 de abril? Porque, como le digo, todavía hay un electorado indeciso y había esta posibilidad, una herramienta que hubiera permitido clarificar o dejar más claro en la mente de cada elector cuál es la propuesta en los temas más importantes como economía, salud, el tema de la vacunación, desempleo. Creo que en esas propuestas en concreto fue más claro Lasso. Por ejemplo, él dijo, voy a vacunar a 9 millones de personas hasta tal fecha, en mis primeros 100 días. Y lo voy a hacer porque hay esta capacidad de 50 vacunas diarias en los X números de hospitales del sistema público. Entonces, por lo menos uno dice, allá hay un esbozo de un plan en torno a la vacunación. Y además le repitió que él ofreció 4 millones de vacunas que no, a Andrés Arauz, que no las tenía, porque era un ofrecimiento de buenos oficios, que es muy distinto a un plan y a decir vacunación universal, ¿no? Pero puede haber el esbozo de un plan, pero hasta qué punto también uno puede decir, bueno, suena muy bien, pero en la práctica se va a poder aplicar si es que comparamos con lo que estamos viviendo actualmente en este tema de la vacunación, cuando hay también ya tantas dosis negociadas, pagadas, pero sin embargo lo que vemos es otro escenario. Bueno, uno tiene que examinar ahí sí el pasado de cada uno de los candidatos y decir quién ha demostrado eficiencia en lo que ha hecho en su vida. Esa es la única esperanza. ¿Quién ha demostrado eficiencia en los planes que se propuso? Me parece que Guillermo Lasso sí le ganó el debate a Andrés Arauz. Ahora sí, el debate reforzó a los de Arauz convencidos y a los de Lasso convencidos también. Y a los nuevos, si piensan un poco, tendrán que decir dónde está, quién está mejor preparado. Pero usted acaba de decir que, por ejemplo, usted sentía que este debate no permitió que ninguno de los candidatos quizás capte esa votación importante que es la que arrastró en la primera vuelta Pachacutic o Javier Herbas. Claro, pero incluso en las cosas con respecto a la mujer, que me parece importante, resulta que Andrés Arauz quiso atacarle a Guillermo Lasso por su vivienda. Y él le dijo, bueno, pero está a nombre de mi esposa. ¿Qué mayor igualdad en un matrimonio que los bienes estén a nombre de la esposa? Ese es un indicativo de respeto a la mujer. Y eso no... En el debate hubo, como quien dice, pinceladas. ¿Y quién toma esas pinceladas y cómo los toma? Ahora, hubo pinceladas, como usted las denomina, Patricia, que quedaron sin respuesta. Por ejemplo, cada candidato tuvo la oportunidad de preguntarle a su contendor algo y no fueron respondidos. Andrés Arauz le preguntaba muchas veces a Guillermo Lasso sobre si su candidato a la vicepresidencia se había vacunado o no. Eso tuvo que decirlo el doctor Borrero después en redes sociales, por ejemplo. Y Guillermo Lasso a su vez le preguntaba que responda, ¿no? Por el caso Gabela, que le decía Manuela Pic, que le decía a su misma esposa. A su misma esposa.
y realmente fueron esas preguntas que quedaron también sin respuesta. Claro. ¿Qué sensación le deja eso, por ejemplo? Eso me deja desilusión, porque siempre termina imponiéndose la política en lugar de la verdad. Y me parece que también deja una idea clara. Andrés Arauz no es un hombre independiente. Guillermo Lasso sí va a hacer lo que él dice. Andrés Arauz siempre tiene esta gran interrogante, si va a mandar él o va a mandar el expresidente Rafael Correa. Eso es lo que queda de eso. Y ante eso deben decantarse los votantes de estas dos tendencias, que en realidad no fueron satisfechas, sino con pinceladas y con guiños. Ahora, hay ciertas posiciones coincidentes también entre ellos, ¿no? Ambos hablaban de bajar tasas de interés para promover a la mediana empresa, por ejemplo. Ambos hablaban de tener buenas relaciones con otros países, siempre respetando los derechos y la soberanía del Ecuador. Ambos hablaban también de, bueno, cada uno a través de su propuesta de mejorar la educación, de dar paso a la salud, de respetar, decían ellos, también la institucionalidad y cada función del Estado. Claro, pero ahí uno se pregunta, con respecto, por ejemplo, a las relaciones internacionales, que Andrés Arauz no condenó la ausencia de democracia en Venezuela y en Nicaragua. Y alguien le asesoró muy mal cuando sacó la Constitución, y era una copia de Chávez. También de estas cosas quedan imágenes. Por eso es el problema. Quedamos en que volvemos a un debate entre correísmo y anticorreísmo, y que la elección pudo haberse ido por otra vertiente si no se cometían estos errores en las estrategias de los candidatos. Ahora, pero esa sensación de que la elección va a terminar entre correísmo y anticorreísmo, ¿varía en algo de la primera vuelta electoral? Y esto lo pregunto considerando ese porcentaje de votación que tuvo el candidato Arauz. A 32%. Yo creo que llegó a un techo, y que a lo mejor Lasso coincide en aglutinar, como en la elección del 2017, buena parte de ese anticorreísmo. Pero todavía falta cómo conquisto a esos jóvenes, y eso va a tener que hacerse ya en el 1 a 1, en las campañas. O sea, el debate no fue algo que cambió en esencia lo que tenemos hasta ahora. Dejó claro que hay un candidato que es independiente en sus decisiones, que está preparado, que tiene una buena idea de lo que quiere hacer, y un candidato que quiso decir que era joven y renovado, pero que en la práctica no lo es, y eso es una gran interrogante. La semana pasada entrevistábamos en este espacio al periodista Martín Pallares, y él decía que nota que para esta segunda vuelta electoral el candidato Arauz incluso trata de desmarcarse de esa compañía del expresidente Rafael Correa, que ya la cambia en su binomio, que tiene frases incluso que tiene en su campaña a decir no al odio. ¿Esto pudiera ser precisamente una estrategia respondiendo a lo que usted menciona, esta asociación que puede pesar negativamente en esta segunda vuelta electoral? Claro, pero él quisiera eso, pero resulta que sale el buró de su campaña, y el centro del buró de su campaña es el expresidente Rafael Correa. Y Andrés Arauz puede decirnos, no, yo no vengo con odio, vamos a cambiar las cosas, pero el expresidente Correa y muchos de sus simpatizantes en redes se decantan con un odio visceral, y que viene la venganza y que viene la vendetta. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A Andrés Arauz o a Rafael Correa? ¿Quién va a mandar? ¿Andrés Arauz o Rafael Correa? Ahora, y faltan 20 días para ir a las urnas nuevamente. ¿Cómo ve usted ya el panorama, considerando también esta posición que se definiría quizás mañana a través de los movimientos indígenas, cuando ya han anticipado que quizás su camino será el voto nulo? Bueno, y pienso que habrá voto nulo en alto porcentaje de los indígenas. Unos cuantos se irán también con Andrés Arauz, que no habían respaldado a Yacu Pérez. Pero a la vez me parece que Yacu Pérez no es solo
el movimiento indígena. Yacu Pérez, el movimiento indígena tradicionalmente ha tenido 5, 6, 7%. Esta votación histórica es porque pudo romperse de conceptos pasados y atraer a nuevos votantes de otra condición étnica. Y que esos votantes pueden ir por lo que no querían en el pasado. Y el pasado son 14 años de lo que hemos visto. Bueno, veremos cuál es el resultado ya el 11 de abril en las urnas. Quiero agradecerle que haya estado esta mañana con nosotros haciendo este análisis de lo que fue el debate de los candidatos a la presidencia de la República organizado por el Consejo Nacional Electoral. Gracias. Que tenga un buen día. Muchas gracias.